Estimados compañeros, muchas gracias por su presencia, la de cada uno de ustedes en este evento importante, bueno, por varias razones, ¿no? Queremos señalar en primer término que la exposición que vamos a estar haciendo es a través de, digamos, el desarrollo de varios segmentos que están contenidos en esta propuesta de línea programática. A manera de comentario previo, queremos decir que es significativo y singular que en un contexto electoral donde tradicionalmente son los candidatos o los factores políticos quienes formulan sus programas, sus proyectos y promesas, hoy seamos los trabajadores quienes nos atrevamos a plantear públicamente nuestra visión país, que trasciende las demandas y exigencias particulares que justificadamente tenemos como clase. Esto remonta cualquier visión reduccionista o algunas prácticas corporativistas, ratificando o reafirmando aquella sentencia que reza que los trabajadores, por favor, que los trabajadores somos la única clase que se emancipa, emancipando al resto de la sociedad. Pero además significativo, por ser una clara señal que no estamos dispuestos a seguir otorgándole un cheque en blanco a alguien o que nos conformamos a ser invitados de piedra ante los problemas, ante la realidad, sobre todo tan trágica como la que vivimos hoy en Venezuela. Definimos a este gobierno como un gobierno profundamente reaccionario, antipopular y enemigo de los trabajadores. Por tales razones nos hemos mantenido por años en las calles de Venezuela, manifestando nuestra irreductible voluntad de cambio y de transformación. Hoy, cuando la inmensa mayoría de los venezolanos hace visible y ostensible el rechazo y repudio a este gobierno, es que por lo que creemos pertinente hacer público lo que consideramos debe ser una parte esencial en un programa de reconstrucción nacional, es decir, la voz de los trabajadores. Una reconstrucción evidentemente implica un cambio. Ahora, ¿qué tipo de cambio, a qué tipo de cambio estamos apostando los trabajadores? El mismo debe ser consustancial, por supuesto, con nuestros intereses y los del pueblo. No podría ser un cambio que reproduzca los viejos modelos o del bipartidismo sustentado en la concentración del poder de la riqueza en pocas manos, o que tenga como expresión el mesianismo, el culto a la personalidad, entregando la soberanía nacional y la devastación de la naturaleza. Tampoco vamos a aceptar que la reconstrucción nacional, con la que estamos totalmente de acuerdo, se haga sobre la base del sacrificio de nuestra familia y de nuestra clase. Tal como lo plantea la patronal privada representada por Fede Cámara, quien en abierto maridaje con el gobierno de Maduro no solo asume su regocijo y respaldo a las nefastas políticas económicas del mismo, sino que reclama la modificación de la Ley Orgánica del Trabajo para que entreguemos lo que nos queda de conquistas históricas. De allí que nuestras propuestas, en este caso contenidas en estas líneas programáticas, apuntan hacia la construcción de una nueva y verdadera democracia que se enrumbe hacia la emancipación del trabajo humano y de nuestra clase. Salario, democracia y libertad. La profunda crisis que padece Venezuela requiere un cambio político urgente.
La debacle económica y el desamparo social se unen a la destrucción institucional, a la mengua moral. Se ha configurado una circunstancia de despojo, engaño y abandono contra el pueblo trabajador y contra la nación. Venezuela tiene innumerables condiciones para salir de la crisis y convertirse en una tierra de bienestar y progreso. Vivimos tiempos de cambio y transformación. Confiamos en la fibra democrática, la firmeza y el tesón del pueblo para que este tránsito se produzca con una amplia unidad y el protagonismo ciudadano. El autoritarismo y las políticas antiobreras, antipopulares y antinacionales del actual gobierno nos obligan a contribuir con su derrota electoral. Debemos activarnos para salir de este desastre con el voto, la organización, la lucha y la conciencia. Salario, democracia y libertad conjugan o son la síntesis de una fórmula que nos permite o que nos permitirá reconstruir a Venezuela. Es la suma de voluntades con una gran diversidad social, ideológica y política. Venezuela, una nueva democracia, requiere una nueva democracia, una nueva y verdadera democracia. Sobre este aspecto, queremos hablar de cuestiones puntuales. En el trabajo que se les entregó a ustedes y que se va a estar explanando por las redes a propósito de esta propuesta de las líneas estratégicas o líneas programáticas. Van a estar más desarrolladas por lo reducido el tiempo. Tenemos algunas limitaciones en ese sentido. Entonces vamos a hablar de algunas medidas puntuales que tienen que ver, por ejemplo, con la inauguración de un periodo democrático, de un nuevo tipo de democracia. Por supuesto, lo primero sería la libertad para todos los trabajadores y trabajadoras presos y demás presos políticos. Contiene también esta propuesta el regreso de los exilados y la apertura a las más amplias libertades públicas. Basta de despotismo y violación a la Constitución y a las leyes. Urge la reinstitucionalización del país. El civilismo, sobre la base del civilismo y la ciudadanía, deben recuperar los espacios que el militarismo tomó en el Estado y en la sociedad. Deben derogarse un marco jurídico infame que violenta la Constitución. Por ejemplo, el promulgado en el contexto de eso que se llamó la tristemente célebre Constituyente del 2017, cuyos productos fueron esos engendros que llaman la ley contra el odio, la ley antibloqueo y otras leyes, entre comillas, que fueron también promulgadas por algunos sin tener la cualidad y pasándole por encima a la Constitución y a la Ley Orgánica del Trabajo, como son el Memorándum 2792, el instructivo ONAPRE y otras leyes, pues, como la ley que amenaza a la ONG o esta ley contra el fascismo, que se hizo una primera discusión de ella. Deben propiciarse las condiciones para que las autoridades de los poderes públicos, fiscal general, rectores del CNE, defensores del pueblo, contralor general de la República, sean electos directamente por la ciudadanía. La contención de la corrupción exige una nueva ética de los gobernantes y órganos controladores fuertes e independientes junto al ojo avisor de la ciudadanía. Respeto a la autonomía de las organizaciones sociales, sindicales, gremiales, no a la intervención del Estado en los asuntos de los partidos políticos me refiero. Con relación
algunas medidas de emergencia necesarias que lo sucesivo, los compañeros que posteriormente tomen la palabra van a estar desarrollando. Atender la deuda social. Aumento de las pensiones y jubilaciones como medida de primer orden, no solo para reivindicar a nuestros compañeros jubilados y pensionados en su sentido, como una medida humanista, sino para retribuirles su condición de luchadores que han estado en primera línea de combate en todas estas luchas que hemos desarrollado a nivel nacional. Asimismo, la restitución del poder adquisitivo del salario para cubrir las necesidades básicas y estimular la producción nacional, saliéndole al paso con esto a aquella distorsión o aquel, eso no sería un mito, sería más bien un elemento de condenar por ejemplo, en los aumentos de salario, que se dice que los aumentos de salario falsamente son inflacionarios, todo lo contrario. Atender en forma priorizada a los sectores más vulnerables en materia de alimentación, salud y educación, es decir, a los niños, a la tercera edad. Plan de emergencia en materia de servicios públicos. Esto, por supuesto, debería hacerse con ayuda internacional.